Buenos días, queridos hermanos y amigos y oyentes que nos miran a través de la internet. Estamos contentos y le damos una cordial bienvenida desde el Ministerio Proclamar. Estamos aquí con estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia y si ustedes están completamente bienvenidos a visitar nuestra website oficial. Tenemos un curso bíblico básico que se titula Verdades para el Alma. Y si tú es la primera vez que nos escucha o nos ves por la internet, este es un curso que te va a poder ayudar a entender conceptos que en el mundo actual cristiano hoy están en día. Y fíjense, si te miras en la website, yo tengo varios temas que vamos a tratar durante varias semanas. Voy a crear estos videos para poder ayudar a las personas que están en búsqueda de estudiar la palabra de Dios, de saber acerca más de Dios. Vamos a hablar de diferentes temas, si ustedes miran en la sección de la parte de la izquierda. Y hoy vamos a hablar de la primera lección, la lección número 1, que se titula Dios en la Trinidad. Y quiero decirle algo importante. Primero, para empezar, nunca vamos a poder comprender el concepto de Dios. Lo que la Biblia dejó registrado es lo suficientemente necesario para que nos ayude a nosotros en nuestra salvación. Hay seres humanos que se van tanto por la tangente, que quieren saber todo, desde cómo comenzó. Y hay ciertas cosas que nosotros jamás vamos a poder entender y que debemos aprender a utilizar lo que es la fe, ejercer la fe de poder creer sin necesariamente mirar. Con respecto a Dios, la Trinidad, existe ya varios conflictos acerca de esto, porque hay personas que no pueden llegar a entender 100%. Y eso es algo muy importante que tenemos que aclarar antes de empezar el estudio. No vamos a poder entender 100% el concepto de la naturaleza de Dios, pero por lo menos vamos a poder agarrar ciertos puntos y nociones que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida y poder, a medida que vayamos experimentando el conocimiento acerca de Dios, vamos despacito agarrando esos conceptos y esas nociones que se van a ir aplicando en nuestra vida diaria. Vamos a empezar con el primer título y por motivo de tiempo cada módulo va a ser de 15 minutos. Por motivo de tiempo solamente ustedes van a mirar acá que en nuestro estudio bíblico está un título que habla acerca de la naturaleza de Dios y hay 3 preguntas y en cada pregunta está acompañada de varios versículos. En este caso tienen 3 versículos. Nosotros por motivo de tiempo no vamos a tomar todos los versículos, simplemente vamos a tomar uno de ellos o tal vez un par de versículos por cada pregunta, porque no necesariamente se desarrolla en un versículo la respuesta a la pregunta que nosotros tenemos en la pantalla. Pero hoy vamos a hablar empezando primero por la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Y si nosotros buscamos todos en el libro de San Juan, vamos a mirar qué es lo que dice el apóstol San Juan con respecto a la esencia de Dios. Si buscamos el capítulo 4 del libro de San Juan y el versículo 24, dice acerca de Dios cuál es la esencia. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, aquí está hablando San Juan de que la naturaleza de Dios es espiritual. Él no posee un cuerpo como nosotros poseemos los seres humanos. Es más, el cuerpo físico donde nosotros tocamos nuestra parte, nuestra carne, es algo que solamente está exclusivamente designado a la naturaleza humana. Solamente los seres humanos, en lo que tenemos conocimiento y en lo que la Biblia nos habla, es lo único que tienen en el cuerpo. Es decir, nuestra naturaleza está conformada por dos, la parte carnal, física y la parte espiritual. Pero en el caso del Dios, según San Juan, la naturaleza de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Ahora, el concepto, ojalá pudiéramos tener un poco más de tiempo con respecto a hablar acerca de las palabras originales que se usaban en sus idiomas originales. Pero el espíritu que está hablando acá, San Juan, no está hablando de un espíritu fantasmagórico o un alma. Está hablando de otro concepto de espíritu,
que más adelante vamos a analizarlo, porque esto tiene un poquito más de profundidad con respecto a las palabras que se utilizaron en su idioma original. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en varios idiomas. Uno de ellos fue el hebreo, fue el arameo y también fue el griego, que era el idioma oficial en el tiempo de Jesús y en el Nuevo Testamento. Entonces, las palabras que se utilizaron en San Juan está hablando de que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren, dice la Biblia, lo adoren en espíritu. Es decir, que a Dios nosotros no lo podemos ni conformar, ni lo podemos encapsular en algo físico, porque técnicamente Él no es ni tiene una apariencia física carnal. Ahora ustedes me van a decir, pero está diciendo que Dios es un monstruo. No necesariamente. Es que nuestro concepto, cuando nosotros hablamos de algo físico, inmediatamente en nuestra mente humana tiene el concepto de que tiene que haber una imagen. Y como no podemos entender ese concepto, entonces nos hace difícil comprender la razón por la cual le hablamos de que Dios es espíritu. Si buscamos en el libro de Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías y en el versículo 3, vamos a mirar que Isaías habla un poquito más acerca de lo como era Dios. Y fíjense que esto es algo muy importante, porque acá estamos ya hablando del Antiguo Testamento. Y entonces en el capítulo 6 del versículo 3 dice lo siguiente: y él uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, ustedes van a ver que por el hecho de que Dios es un ser espiritual, la gloria de Él llena completamente toda la tierra. Así que nosotros, para que podamos entender el concepto acerca de la naturaleza de Dios, va a ser muy difícil, porque Dios no lo podemos encapsular, no lo podemos envasar, si podemos utilizar esa palabra, porque Dios es un ser espiritual. Entonces, cuando nosotros, por eso es muy importante que, si ustedes miren muy bien, que cuando Dios dio los 10 mandamientos, Él no permitió que se lo pusiera en una imagen, porque no se podía contener la gloria de Dios simplemente en una imagen tangible. Vamos a leer la pregunta número 2. Dice: ¿existen otros dioses aparte de Dios? Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y acá es donde viene un poquito el problema de poder entender el concepto de Dios. Dios es un Dios triuno, es decir, está compuesto de 3 personas que viven en forma coeterna, que coexisten, que están hechos de la misma sustancia, y que son coeternas, coexistentes, pero que cada persona forma parte de un Dios triuno, que tienen una misma visión, que tienen una misma misión, que tienen un propósito y que tienen un objetivo. Vamos a darle una idea, por ejemplo, para que ustedes más o menos agarren este concepto. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de mi familia, estamos hablando de mí, mi esposa y mis 3 niños. Pero estamos hablando de la familia Borba. Y entonces ustedes van a entender que hay varios miembros que forman una familia, pero que está conformada por diferentes individuos. Ahora, cuando nosotros hablamos de individuos, inmediatamente se nos viene en la mente que son personas que tienen cuerpo físico. Claro, porque nosotros fuimos nacidos en ese ambiente, y es lo único que nuestra mente puede entender, porque cuando nosotros pensamos en persona, inmediatamente se nos viene en nuestra mente un cuerpo físico. Cuando estamos hablando de la persona de Augusto, estamos hablando del cuerpo físico de Augusto. Aunque, si bien estamos hablando de la persona, no estamos hablando necesariamente del cuerpo físico, estamos hablando de los atributos de Augusto, no necesariamente el cuerpo. El cuerpo viene a ser una parte, pero no todo. Pero no es por el idioma, a veces nosotros tenemos la tendencia a pensar de que así es una persona. En el caso de Dios, estamos hablando de un Dios triuno: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
tres personas que conforman a Dios, pero que son en una misma sustancia un solo Dios. No podemos separarlos porque no pueden funcionar separados unos del otro. Ni tampoco podemos decir que uno es superior al otro porque en función, aunque cumplen un rol diferente, como por ejemplo, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero como nuestra concepción acerca de que el Hijo es menor que el Padre, no está hablando desde el punto de vista de naturaleza, sino está hablando desde el punto de vista del rol. Es decir, que Jesucristo se somete a la voluntad del Padre, y eso es algo admirable de lo que es la Trinidad, que sabiendo de que Jesucristo es Hijo, Él se somete debajo a la voluntad del Padre, pero aún así el Hijo es igual en esencia, en naturaleza y en poder que el Padre. Entonces es algo importante entender esto, porque cuando nosotros comenzamos a vivir la vida experimentando a Dios, nos vamos dando cuenta de que Dios es una unidad increíble, armoniosa y perfecta. El Espíritu Santo, Dios el Hijo y Dios el Padre, en una unidad, en conformidad, coeternos. Ninguno es superior a los demás, pero sin embargo cada uno tiene una función específica y exclusiva que cada uno hace para su propia gloria y por amor de sus criaturas. Así que es interesante entender este concepto. Entonces, ¿existen otros dioses? Según la Biblia y según el relato del Antiguo Testamento, no existe otro Dios, ni existen otros dioses. No existe. Solamente Dios es Él y nadie más. No existe mundos o lugares donde existen otros dioses como Él, porque Él no lo hay. Dios es único, único en todo el universo, si es que existe solamente un universo, y si existen varios universos. Él es sobre todo y en todo. Por eso es importante entender el concepto de Dios, de que creemos en un ser soberano y en un ser altísimo. Y eso es lo que cual yo a la introducción quise explicar. No podemos entender a un ser que es infinito, pero por lo menos podemos llegar a agarrar algunos conceptos que nos pueda dar algún tipo de claridad. Si vamos al libro de Efesios, que se encuentra en el Nuevo Testamento, van a poder ver que en Efesios, en el capítulo 4, versículo 6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Cuando está hablando acá de Padre, no está hablando solamente de Dios el Padre, está hablando de su punto como creador. No está hablando de la función de Padre, que eso sí lo corresponde a Dios el Padre, sino que está hablando como Dios, que las tres personas coeternas, coexistentes, que funcionan como Dios, como un solo Dios, la función de ser Padre, la función de ser creador, la función de ser sustentador, la función de ser proveedor. Eso es la razón por la cual ellos, en cierta manera, como Dios, tienen como propósito. Nosotros no podemos decir que ellos provienen de nada, porque ellos son autoexistentes. Ellos existieron desde antes, no tienen comienzo, ni tampoco tienen fin. Inclusive la misma Biblia dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No existe antes nada de ellos, ni después de ellos existirá. Entonces es muy importante que nosotros entendamos este concepto para poder entender acerca de la naturaleza de Dios. ¿Y en qué forma se manifiesta Dios? Y acá es importante entender. Si vamos en Marcos, capítulo 1, y ya vamos a terminar, porque ya se nos acaba el primer módulo, en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. En otras palabras, aquí vemos las tres personas unidas en un propósito, en una misión. El Hijo de venir a redimir a la raza perdida. El Padre dando su total apoyo. Y el Espíritu Santo mostrándose en forma de paloma, en forma visual, para que juntos los tres, en una misma misión, en una misma visión, pudieran acompañar en la misión redentora de Cristo.